Ellos no pueden hablar, ¿verdad? No, no, únicamente nosotros. Ok, Ellos están usando el chat. vale. Hola, buenos días a todos, a todas, bienvenidos. Por cuestión de administración del tiempo y de la plataforma, solamente el administrador y el ponente pues van a poder tener acceso al micrófono. Igual en la dinámica al finalizar o en el momento en que el profesor haga algunas preguntas o algo, podrán abrir el micrófono. Les vamos a dar inicio a nuestro curso virtual introductorio sobre el lenguaje ciudadano y reglamentación municipal. Les agradecemos a todas y a todos el que se hayan incorporado a esta nueva propuesta de actualización que hemos estado desarrollando en la Universidad de Guanajuato, en el campus Guanajuato, en el área de educación continua, en coordinación con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En este caso, pues coordinada esta actividad académica por el maestro Alejandro Armando Ramírez Amarripa, de quien me permitiré realizar alguna breve semblanza, pues para no quitar algunos minutos sustantivos de la participación de la presentación. El maestro Alejandro es maestro en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado en diversas áreas jurídicas del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, como la Secretaría de Gobierno, en el Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Coordinación General Jurídica. Además, ha sido integrante o fue integrante de la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato en las áreas jurídicas, de asesoría técnico-normativa y de gestión ética universitaria. También colaboró con el municipio de León en la dirección de gabinete, en la Secretaría del Ayuntamiento y la Contraloría Municipal. En el Congreso del Estado fungió como secretario ejecutivo del Centro de Estudios Parlamentarios y fue titular de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y del Instituto de Investigaciones Legislativas. Además, y eso pues es una labor que nunca ha dejado de lado, siempre ha sido una actividad paralela, como profesor de licenciatura y posgrado desde hace más de 15 años en diversas universidades y centros educativos, tanto públicas como privadas, aquí en el estado y pues en diversos centros de estudio, en materias como derecho municipal, derecho administrativo, investigación jurídica, perspectiva de género, políticas públicas, ética pública y combate a la corrupción, entre otras, malo que se vaya acumulando. Es miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto, Capítulo México, y cuenta con publicaciones en materia de participación ciudadana, derechos humanos de las mujeres, derecho municipal, gobierno abierto y derecho electoral. Actualmente es integrante ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción en el estado de Guanajuato. Pues ahí está larga lista de actividades. Incorporamos esta última, pues como coordinador de este tipo de actividades de actualización que realizamos de manera permanente y aquí en la Universidad de Guanajuato, con mucho gusto en colaboración con el maestro Samarripa, dado que ya tenemos también una larga trayectoria de colaboración en la materia. Pues, maestro, muchas gracias nuevamente por tu disposición, por tu tiempo de compartir con nosotros estos temas tan importantes y a todos les damos la bienvenida y pues les recordamos que esta es la primera sesión de varias que están programadas. En un momentito más, al cerrar la sesión, haremos un recuento de las actividades que vamos a tener en este curso y pues no quito los más minutos a ti, maestro. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, maestra Eugenia, por la presentación. Y bueno, pues creo que, como bien me dices, es un ejercicio que estamos haciendo desde el comité, desde la Red Nacional de CPCs, y lo que pretendemos pues es brindar herramientas para profesionalizar a a nuestros funcionarios y que bueno, ellos tengan alguna forma de hacer más sencillo su trabajo, ¿no? En principio me gustaría preguntarles a nuestros funcionarios
de dónde nos acompañan. Ahí escucho algunos que vienen del municipio de Carmen, Campeche. Si nos pueden escribir ahí en el chat de dónde nos vienen, de dónde nos acompañan para irnos dando una idea de dónde nos están acompañando y pues poder general. Purísima del Rincón, muchísimas gracias. Quintana Roo, gracias. El Estado de México, Chicomán, León, Guanajuato, muchas gracias. Pues, muchas gracias por darnos esta oportunidad de, de platicar con ustedes sobre estos temas. Y bueno, pues empezamos no sé si se ve por ahí mi presentación. Sí, sí se ve bien, Alex. Perfectísimo. Bueno, eh, cuando nosotros planteamos dentro de la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de Sistemas de los Comités de Participación Ciudadana, algunos mecanismos para vincularnos con los funcionarios, una de las áreas de oportunidad que siempre vimos fue la cuestión municipal. Ya hace algunos meses, gracias también a la labor de Campus Guanajuato en educación continua de la Universidad de Guanajuato, pues ya habíamos empezado con generar algunas dinámicas y empezamos con un pequeño curso introductorio al derecho municipal, ¿no? Creemos que los municipios son una parte esencial para esa labor cotidiana. Todos los días nosotros nos enfrentamos hacia una función municipal, ¿no? Desde que nos lavamos los dientes, desde que salimos a la calle, tomamos un autobús, pasa la basura por nuestra casa, en fin, tenemos directa o indirectamente mucha relación con el municipio. Otro de los pendientes, o una vez que zanjamos este primer ejercicio, cuando empezábamos a buscar, creíamos que otro de los pendientes que tenía que ver era la forma en la que los municipios regulan su vida municipal, ¿no? Es decir, la forma en la que prestan los servicios, la manera en la que cada uno de los municipios se acerca con el ciudadano, ¿no? Entonces, una de las facultades más importantes que tienen los municipios es precisamente su facultad reglamentaria. Esta facultad reglamentaria es la que les ayuda a ordenar los servicios públicos, a dar los servicios, las prestaciones, todo aquello que están obligados lo hacen a través de sus reglamentos. Entonces, es por ello que en esta segunda ocasión, el siguiente taller, el siguiente curso o el siguiente programa que nos latía para poderlo hacer, tenía que ver con la reglamentación ciudadana, ¿no? Entonces, la reglamentación municipal. Pero más allá de identificar la reglamentación como tal, también le queríamos dar un plus, queríamos darle una diferenciación, ¿no? Muchas de las veces nuestras leyes, nuestra normativa, pues no tiene un lenguaje muy claro, ¿no? Muchas de las veces pues raya en un lenguaje técnico y en ocasiones hasta en un lenguaje que no se puede entender, ¿no? De repente se nos pierde de vista que nuestros reglamentos tienen por objeto que los ciudadanos lo cumplen. Si un reglamento no se cumple, pues lo más difícil, o sea, si un reglamento no se entiende, perdón, pues mucho más difícil va a ser que se pueda cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por eso que bueno, en esta ocasión pensamos en generar instrumentos que nos ayuden pues a identificar algunos, ¿cómo se llama? Algunos elementos sobre el lenguaje en el cual nos comunicamos con nuestros ciudadanos, ¿no? En este caso, el lenguaje, a lo que se ha conocido como el lenguaje ciudadano, y que ya en términos más técnicos o en términos más propios del lenguaje, a lo que se conoce como lenguaje claro y entendible, ¿no? En este caso, bueno, la maestra Claudia Hernández, ella es presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, quien es experta en el tema del lenguaje claro y entendible, nos hará algunas reflexiones acerca de este tema, ¿no? Cuando yo estaba platicando con Claudia acerca de cómo podríamos identificar o cómo podríamos diseñar este modelo, pues primero habíamos propuesto, y que a lo mejor esa fue la propuesta que se quedó en el programa, que ella iniciara con una introducción acerca de lo que es lenguaje claro,
que nos diera algunas herramientas y ya posteriormente pudiéramos hablar del municipio. Sin embargo, pues esto, digamos, el diseño se siguió transformando y el diseño se siguió evolucionando y visualizamos un pequeño cambio en las sesiones, ¿no? Originalmente esta era la tercera sesión, ustedes la van a encontrar en sus ejercicios como la sesión del marco introductorio, pero creímos que era importante que tuviéramos primero una sesión introductoria acerca de cuál es la función de los municipios. Posteriormente tuviéramos las dos sesiones de lenguaje claro y entendible y cerráramos precisamente con la sesión ya propiamente de técnica normativa y el taller, ¿no? Entonces, por cuestiones de logística que la universidad ya había agendado en la plataforma, ya no pudimos cambiar las sesiones en la plataforma, pero bueno, se los platico un poco, pues para que entiendan cómo es posible, cómo estamos diseñando o cómo estamos visualizando la mecánica que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Y bueno, y durante estas 5 sesiones, ¿no? En principio, bueno, pues vamos a hablar de este marco introductorio, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre este marco introductorio de los derechos humanos, de los municipios, y posteriormente ya hablaremos para que ustedes tengan hasta la posibilidad de dar algunos ejemplos, de tener alguna, pues ahora sí que podemos decirle alguna carnita en relación muy específicamente con el tema de los municipios, ¿no? Entonces, digo, por si ahorita ven raro que sea yo el que esté hablando de este tema, bueno, esta era la sesión tercera, que originalmente sí la teníamos planteada, pero que pues ya en una segunda reflexión consideramos que también puede ser benéfico arrancar con esta sesión, ¿va? Bueno, pues entonces, para ya no, para empezar, a mí me gustaría que, que nosotros reflexionáramos acerca de cuáles son las funciones del municipio, ¿no? Muchas veces nosotros vemos y cuando lo hacemos, al momento de revisar nuestro artículo 115 constitucional, pues nos da muchas visiones y nos da muchas atribuciones a los municipios, ¿no? Nos da ciertas obligaciones, ciertas características que el régimen municipal tiene en México, pero todas estas funciones y todas estas características están regidas por un principio básico que señala el artículo 1 de nuestra Constitución, los derechos humanos, ¿sí? En el curso nosotros, para quienes estuvieran aquí en febrero, creo, nosotros hablamos mucho de las obligaciones y de cómo esas obligaciones se traducen, eh, y principalmente de las que están contenidas en el 115. Sin embargo, en ese momento no tocamos algunas de las esencias más importantes que tocan al municipio y que tienen que ver los derechos humanos, ¿no? Todas esas funciones, todas esas atribuciones que tiene el municipio, si no las basamos en una visión o en una perspectiva de derechos humanos, pues todas esas visiones podrían quedar como buena administración, pero a lo mejor sin contenido o a lo mejor sin mejorar la vida de nuestros habitantes, ¿no? Muchas veces los servicios públicos que prestamos, pues hasta podemos decir que los prestamos de mala calidad o los prestamos de manera, pues, deficiente, y precisamente porque de repente se nos olvida que tenemos esta obligación. El artículo 1 obliga a que todos los entes públicos debamos proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos, ¿no? Es decir, estas 4 obligaciones básicas de repente se nos olvidan en el quehacer, ¿no? Ellas son las que le dan contenido a todas las funciones que pudieran estar haciendo los municipios. Entonces, por eso, dentro de este marco introductorio, el día de hoy vamos a plantear cuál es esa relación entre municipios y derechos humanos. Porque al principio, pues pareciera que es una relación muy alejada, ¿no? De pronto nosotros hemos visualizado a los derechos humanos a lo mejor en procedimientos penales, en casos muy, muy lamentables como secuestros, como personas que estuvieron culpadas de un asesinato y que después salieron, en fin.
muchas de las veces pareciera que los municipios estamos un poco alejados de todas estas obligaciones que nos marca los derechos humanos. Entonces, por eso es importante que el día de hoy visualicemos o tengamos una idea de cómo es esta relación entre los municipios y los derechos humanos, ¿no? ¿En qué manera o en qué medida los ayuntamientos, los municipios pueden contribuir o en su caso pueden pues hasta interferir en la protección desde los derechos humanos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre este punto y sobre todo vamos a empezar a generar ciertas, ¿cómo podemos decir? Ciertas inquietudes con el objeto de que tengamos materia, que tengamos reflexiones para el momento que ya estemos tratando la materia reglamentaria, la materia del lenguaje, pues ya tengamos como una especie de carnita en lo cual podamos generarla, ¿no? Entonces, en principio, bueno, vamos a hablar acerca un poco sobre el municipio mexicano, los derechos humanos, su definición, algunos marcos normativos y principios, las obligaciones que ya platicábamos en el respetar, proteger, garantizar y promover. Vamos a hablar acerca de un mecanismo que se llama como el método de desempaque, que es un mecanismo que nos ayuda precisamente a hacer operables, es decir, materialmente, los derechos humanos, ¿no? Y vamos a poner un caso práctico muy enfocado al municipio de León, de donde yo soy originario y del cual tengo a lo mejor un poquito más de experiencia, ¿no? Entonces, esta sería la propuesta de agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Entonces, les pido que si hay alguna duda o alguna participación en el chat, me la pueden estar escribiendo. Yo hago detenidamente, yo me detengo un poquito, aclaramos la duda, ¿no? Ahorita ya vi que muchos se empezaron a poner, no tantos, pero también nos acompaña Osvaldo de Campeche, Manuel también de Campeche, del órgano interno del municipio de Olchepén, Campeche, este, Francisco Torres del Municipal de Carmen, Campeche. Bueno, pues muchas gracias por decirnos. También nos acompañan Jesús Nazareno de Campeche, Janet también nos acompaña de Campeche, Andrés Bastar también, Marta Patricia Benítez también de Campeche, del municipio de Chicoloapán, me imagino que ese es el Estado de México, Erika Martínez, eh, Antonia Gómez, también de Campeche, del municipio de Campeche, de Irapuato, Lisbeth, Ernesto de Yahualpa, que me imagino que es del Estado de México. Pues muchas gracias por estar, ¿no? Son muchos los que están escribiendo, pero bueno, trataremos de irlos nombrando, de irlos para que sea algo más colaborativo. Entonces les pido, para que no se me duerman, que nos puedan, Diana del Departamento de Quejas de Salamanca, Susana de la ciudad del Carmen, Campeche, y de Celaya, Ángeles Estrada. Bueno, son muchos, pero vamos a estar ahí. Y sobre todo, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, les pido, escríbanla ahí en el chat. Voy a estar al pendiente dándome mis vueltas para que, pues, si hay algo que podamos resolver, lo podamos hacer de manera inmediata, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar. Muy bien, ahora sí. El municipio. Como ustedes saben, y no voy a tener mucho en esto, el municipio mexicano es la célula básica de la organización administrativa y política de nuestro país. Es decir, todos los habitantes, excepción hechos de los que pertenecen a la Ciudad de México, todos los demás habitantes en México vivimos en un municipio, ¿no? El municipio ha sido como la mejor manera en la que hemos encontrado para poder organizar nuestra vida, ¿no? Desde tiempos de los romanos, que es como el origen, y a su vez en América Latina, en América, más bien en América precisamente, desde los aztecas, este tipo de organización del Calpulli era muy parecida a lo que hoy conocemos como el municipio, ¿no? Entonces, esta organización ha ido evolucionando durante muchos años y una de sus principales características
ese es el ámbito de gobierno más cercano a la gente. Es el ámbito que tiene a lo mejor a su cargo mucha o gran parte de las actividades cotidianas que celebran o las actividades cotidianas que, que viven los municipios, que viven los ciudadanos, ¿no? Yo les decía, desde que abrimos la llave para lavarnos los dientes, pues estamos haciendo ejercicio, estamos ejercitando un servicio público como el de agua potable, que es el servicio que hace que nosotros tengamos agua en nuestros domicilios para quienes tenemos ese beneficio, desde que salimos a las calles y ya sea que las transitemos a pie, que las transitemos en vehículos, que nos marquen un rojo, un alto, desde que vayamos a pie y haya alumbrado público. Todas estas son servicios que de manera directa presta el municipio, que son su responsabilidad. Entonces, por eso decimos que el municipio también tiene esta característica de ser el ente o el nivel de gobierno más cercano a toda la población, ¿no? Imagínense qué pasaría si durante un mes no pasa la basura en nuestra casa o no pasan a recoger la basura en nuestra casa. Pues a lo mejor sería muy complejo para muchos de nosotros, pues tener que tener contenedores especiales, tener que guardarla, en fin. Entonces, muchas de las veces las actividades que hace el municipio, las actividades que desarrolla, no se notan porque ya las vemos como muy comunes o las vemos como muy cotidianas. Pero imagínense, cuando se nos cortan el agua por una semana, híjole, ya estamos todos desesperados, ¿no? Bueno, cuando la cortan hasta por 2 o 3 días que te están arreglando una tubería, híjole, pues ya tenemos complicaciones, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros visualicemos esta parte, ¿no? Los municipios tienen esa importancia, que de pronto no se las damos, pero que sí es importante que la tengamos presente, ¿no? El municipio a lo mejor no puede hacer grandes obras, o a lo mejor el municipio no puede hacer grandes planes, o no puede hacer, pues digamos, magnas obras, ¿no? Pero se encarga de las funciones que todos los días hacen más fácil nuestra vida. Y por eso también es muy importante que nosotros visualicemos y le demos esa justa importancia al municipio, ¿no? Entonces, vamos a empezar a platicar acerca de esto, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Bueno, las características que tienen los municipios, primero es de que tienen personalidad jurídica propia, es decir, actúan bajo su propio nombre, son sujetos de derechos y obligaciones, es decir, un municipio puede contratar a una persona para que le preste un servicio, un municipio le debe de pagar a esa persona por los servicios prestados, es decir, tanto tiene el derecho de recibir el servicio como también tiene la obligación de hacer el pago. Eso es lo que implica la personalidad jurídica. Los municipios no tienen que pedirle permiso al gobierno del estado, no tienen que pedirle permiso al Congreso, a nadie. Ellos tienen una personalidad jurídica propia que puede ayudarlos a obligarse para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Administra sus bienes y sus recursos, o sea, nadie tiene que pedir permiso a nadie. Tiene también un patrimonio propio, es decir, es un patrimonio ya sea derivado de los impuestos, no quiere decir que el municipio de la nada obtenga recursos, no, simplemente derivado de los propios impuestos que nosotros pagamos, el municipio puede allegarse de los recursos para proveernos los diferentes satisfactores, ¿no? No depende de otro ámbito para poder cobrarlos, administrarlos, ¿sí? De pronto tiene que hacer algunos convenios o tiene que hacer algunas colaboraciones con el gobierno del estado, con la federación, pero eso es para el objeto de que puedan administrar o potencializar esos recursos. Pero en esencia de su dinero, de su patrimonio, no podría o no tendría por qué pedir permiso ni pedir autorización a ningún otro ámbito de gobierno, ¿no? Y también otra de sus características es que es un gobierno democrático. Es decir, cada vez que hay una elección, cada 3 años, nosotros como ciudadanos vamos y votamos por una opción de gobierno en nuestros municipios, ¿no? Hay una fórmula básica que nos prevé la propia Constitución. Todos los ayuntamientos en el país están constituidos por la presidencia municipal,
las sindicaturas y las regidurías, ¿no? Esta fórmula básica de 3 elementos la tienen todos los municipios del país, ¿no? No hay ningún municipio que no tenga estos 3 elementos. Cada quien lo organiza de manera diferente, de acuerdo a los habitantes, de acuerdo a la extensión, de acuerdo a la importancia, en fin. Cada quien tiene diferentes formas de organizarlo, pero tienen esa misma estructura. Entonces, para eso, el municipio es como la figura jurídica. El ayuntamiento es ese conjunto de personas que se encargan de administrar al municipio. Son los que dictan los reglamentos, son los que dictan los... El presidente municipal es el responsable de ejecutar las decisiones del ayuntamiento y la administración pública municipal son los auxiliares del presidente municipal como poder ejecutivo para ejecutar las acciones que esté dictando el ayuntamiento, ¿no? Entonces, como ven, muchas de las veces estos conceptos se confunden. Municipio es la organización político-territorial administrativa en donde se establece un grupo de personas que tienen un gobierno para tener ciertas finalidades. El ayuntamiento es el órgano de gobierno máximo en un municipio, que es el que dicta las normas, las reglas, es el que regula cómo va a funcionar ese municipio. La presidencia municipal es la persona titular de todo el aparato administrativo que con ella se encarga de ejecutar las obligaciones o los mandatos que les haya dado el ayuntamiento. No quiere decir que el presidente municipal, la presidenta municipal actúen por la libre, no, ellos lo hacen en mandato a lo que propone el ayuntamiento y la administración pública municipal es la que le ayuda a ejecutar todas esas órdenes, ¿no? Entonces, como vemos, pues partimos de diferentes conceptos que es importante que tengamos claro, porque puede ser que en un futuro nos lleguen a forjar alguna confusión. Perdón, nada más rápidamente, también hay que recordar que estos funcionarios se eligen por el voto libre y secreto, o sea, directo, libre y secreto. Es decir, cada uno de nosotros vamos y votamos por una opción y ya dependiendo del número de votos que vayan obteniendo, les asignan el número de regidurías o el número de espacios en el ayuntamiento a cada una de las fuerzas políticas que participen en una elección, ¿no? Entonces, estas son las características que tenemos de nuestros municipios. Nuestros municipios gozan de una característica muy importante a la que se le ha denominado la autonomía municipal. Si ustedes recordarán a lo mejor sus clases de civismo o las clases de derecho para quienes son abogados, los estados tienen una característica que se llama soberanía. La soberanía es un poder sobre el cual no hay otro. La mayoría de los estados en México, las entidades federativas son soberanas que decidieron firmar un pacto y generar la federación, ¿no? En el caso de los municipios no existe esa soberanía, sino existe un concepto muy semejante que se llama autonomía municipal. La autonomía municipal, ¿qué es? Es la posibilidad que tienen los municipios de regir por su propio destino, ¿no? Sus propias organizaciones, digamos, su propia vida operativa, ¿no? Entonces, este concepto de autonomía municipal a eso se refiere, ¿no? Es la posibilidad de que los ayuntamientos puedan dictar sus normas, tomar sus decisiones sin tener que consultar a nadie y tampoco sin tener que generar alguna otra condición para su ejercicio, ¿no? Esta autonomía municipal la podemos clasificar en tres grandes grupos: la autonomía política, la autonomía administrativa y la autonomía hacendaria. Dentro de la autonomía política, ¿a qué nos referimos? A que ellos pueden elegir sus determinaciones, elegir sus autoridades y también determinar sus políticas internas. Es decir, el ayuntamiento decide quién va a ser el tesorero, quién va a ser el secretario. El ayuntamiento decide que hoy vamos a hacer un plan de territorio, un plan de lineamiento territorial de esta forma, un plan de desarrollo de esta otra, sin necesidad de preguntarle al gobierno estatal o al gobierno federal. A eso nos referimos
con autonomía política, en la posibilidad de dictarse o de tomar sus propias decisiones en los aspectos políticos que le apeten o que le competen al municipio. Autonomía administrativa es una autonomía en términos de organización de su estructura. Es decir, la propia, el propio ayuntamiento puede decidir si se organiza en direcciones generales, en secretarías, si tiene una, si tiene dos, si tiene tres, si tiene 20, dependiendo mucho también de las capacidades y de las necesidades que en cada uno de los municipios se requiere, ¿no? Hay municipios que a lo mejor cuentan con un aparato administrativo muy grande porque son municipios que tienen mucha población que atender, entonces ellos tienen secretarías, direcciones generales, subsecretarías, direcciones de área, en fin. Hay otros municipios que a lo mejor perdón, pero su ámbito de competencia o su ámbito de actuación es más sencillo, perdón, me da un ataque de tos. Decíamos, hay municipios que tienen su ámbito de competencia, su ámbito de actuación es más sencillo, más manejado, más manejable. Entonces, estos municipios también tienen una estructura a lo mejor más cercana, más chiquita, menos robusta. A lo mejor para un municipio que tiene una gran parte de su población en zona rural, bueno, pues las cuestiones de desarrollo rural, desarrollo agropecuario, de apoyo al campo, pues van a ser desarrollos más importantes porque van a querer bajar más recursos, van a tener que meterle ingeniería, en fin, van a hacer actividades y a lo mejor esa parte la tienen muy robusta. Y lo que se refiere a apoyo a las empresas, a desarrollo económico, pues a lo mejor lo tienen más modesto porque no es una de sus finalidades. En el caso de, por ejemplo, municipios turísticos, claramente el departamento que tiene que ver la cuestión turística, pues va a estar más robusto porque va a ser parte de ahora sí que es parte de sus ingresos y pues eso también lo tienen que cuidar bien, ¿no? Entonces, la autonomía administrativa implica eso, que cada uno de los ayuntamientos se puede organizar de la manera que mejor lo decida, ¿no? Las dependencias pueden cumplirlas tan amplias o pueden cumplir funciones tan concretas como las que ellos mismos decidan. Y por último, hablamos de una autonomía hacendaria. Eso tiene que ver con la recaudación de impuestos y con la administración de los recursos, ¿no? Es decir, yo para cobrar impuestos no necesito pedirle permiso a nadie. A lo mejor sí, la ley me obliga a que haya una iniciativa, pero una vez aprobada esa iniciativa de ingresos, simple y sencillamente no habría una posibilidad de que se pudieran generar de que pudiéramos pedir permiso a otra persona para que podamos gastar nuestros ingresos, ¿no? Entonces, es importante que, que en este sentido, pues el municipio gaste de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus necesidades y también cobre los impuestos necesarios, ¿no? Por ahí pregunta Aida Castro sobre la liga de registro. No hay registro de asistencia, simplemente cuando ustedes acceden en su correo, ese correo ya queda registrado y el mismo programa, el mismo sistema nos dice cuántos minutos están conectados, ¿no? Entonces, con que se hayan registrado con el correo que se registraron en el programa, con eso es suficiente para que ya estén contabilizados. No hay una lista adicional. Perdón, comentarios más, que nada más para resolver la duda de Aida. Ok, vale. Por ejemplo, ejemplos de autonomía municipal, el reglamento de policía y buen gobierno. Cada municipio decide qué conductas son correctas y qué conductas son incorrectas, qué conductas son fomentadas, qué conductas son prohibidas, ¿no? Por ejemplo, pudiera parecer para un municipio turístico, a lo mejor el que haya uso de la vía pública para pues, no sé, festivales o fiestas, pues es correcto, no implica mayor problema y está permitido, pero a lo mejor en un municipio urbano donde haya mucho tráfico, pues sí hay ciertas reglas que piden para poder cerrar
una calle o para poder organizar un festival. Entonces, eso depende de cada uno de los municipios, depende de cada una de sus naturalezas y depende de cada una de sus necesidades, ¿no? Entonces, la autonomía municipal ahí se manifiesta. Cada uno de los municipios es muy diverso. Alumbrado público, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Guanajuato tenemos municipios que a lo mejor tienen una extensión territorial muy grande y a lo mejor tienen su población desagregada en rancherías. Entonces, conectar una ranchería a otra, pues implica mucho alumbrado público. En cambio, también tenemos municipios que son muy urbanos, como el caso de la ciudad de León, Irapuato, Celaya. Entonces, ahí, pues, el uso del alumbrado público es diferente. A lo mejor allá necesitamos un tipo de alumbrado público distinto porque, pues, está a la intemperie, no hay tanto tráfico, a lo mejor. Entonces, dependiendo de este tipo de servicios, también es el tipo de actividad o el tipo de soluciones que cada municipio le da a su alumbrado público, ¿no? La construcción de pozos de agua, el cobro de impuesto predial, las licencias de funcionamiento, ¿no? Cada uno de estos ejemplos, cada municipio lo puede regular de acuerdo a sus necesidades, ¿no? A lo mejor el impuesto predial, bueno, hace poquito, bueno, hace algunos años, había un estudio que había hecho Enrique Cabrero que decía que había varios municipios en el país que en el año 2000, eso lo estoy diciendo hace algunos años, cobraban el predial todavía en libros, no tenían computadoras para cobrar el predial. Entonces, bueno, eso depende ya de la naturaleza, de las capacidades, este, pero de las capacidades y de cada una de las situaciones es por lo cual sí sería importante que cada uno definiera cómo va a ser este cobro o estos servicios, ¿no? Entonces, en ese caso es importante que este tipo de decisiones o este tipo de autonomías se vean reflejados en el contacto, ¿va? Por aquí Nancy nos pregunta que hay varias personas en la sala de juntas tomando el curso. Híjole, creo que ahí sí sería importante porque el sistema está diseñado como es la plataforma virtual. Sería importante que cada quien lo hiciera desde su computadora, porque si no el sistema únicamente le va a contar las horas a una persona y no tenemos forma nosotros para acreditarle a la universidad que las otras personas estuvieron ahí al frente de la computadora. Entonces, la manera en la cual se contabilizan las asistencias es ahora sí que literalmente prendiendo la computadora y asistiendo. Entonces, Nancy, yo creo que a lo mejor ahí sí sería importante que cada uno de los compañeros, aunque estén en la misma sala, se conecten desde su celular para que el tiempo se los vayan contabilizando, porque si no, el sistema no se los va a contabilizar. Perdón, era una duda de Nancy. Espero haberlo resuelto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto que ya vimos del municipio con los derechos humanos, ¿no? Pues hay una relación, pues digamos una relación muy directa, ¿no? Muchas de las condiciones o muchos de los accesos que nosotros tenemos para garantizar nuestros derechos humanos, lo hacemos a través de las actividades o de los servicios públicos con los que cuenta el municipio, ¿no? Por ejemplo, el derecho al agua y al saneamiento lo hacemos ahora sí que palpable, operativo, a través del agua potable que nos prestan. La seguridad y libertad de tránsito lo hacemos necesario o lo hacemos como, ahora sí que ese ejercicio a la libertad de tránsito, pues la podemos hacer únicamente cuando tenemos calles bien alumbradas y podamos caminar en ellas, ¿no? Si vemos parajes, este, o vemos que están vacíos, pues no podríamos en ese caso, o nosotros no tendríamos la libertad de decir, me voy por aquí porque está muy oscuro, porque me va a dar miedo, me va a pasar algo, ¿no? Recolección de basura también está relacionada con el derecho al medio ambiente y a la salud, ¿no? Como les decía hace rato, si de repente el municipio dejara de prestar el servicio de basura, el de recolección de basura por un mes, híjole, pues sería complicado que cada uno de nosotros en su casa o en su fraccionamiento, pues tuviera los contenedores necesarios con las este, medidas sanitarias
o nos saldría al fin de cuentas muy caro. Entonces, eso también, la recolección de basura contribuye a nuestro derecho al medio ambiente y a nuestro derecho a la salud, ¿no? Podemos concluir en este caso entonces que el municipio y los derechos humanos, a pesar o contrario a lo que muchos piensan, sí existe una relación directa, operativa e inmediata con los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, los municipios contribuyen en el día a día a que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos humanos, ¿no? Ya les decía, estos tres ejemplos, bueno, pues son algunos de los que nosotros podemos generar para poder contribuir a los derechos humanos, ¿no? En el caso de mercados, con nuestro derecho a la alimentación, calles y parques, con la recreación y convivencia, panteones con el trato digno a los seres, a los restos humanos, seguridad pública, pues no se diga, con la vida, integridad, orden público, ¿no? Todos estos servicios que los ayuntamientos están obligados a prestar por instrucción del artículo 115 constitucional, tienen por objeto validar o tienen por objeto sostener o soportar un derecho humano básico, ¿no? Ahora, es lo que decíamos, la gestión municipal con enfoque de derechos humanos, ¿qué nos obliga? Pues nos obliga a que la planeación, ejecución y evaluación de políticas bajo el principio de respeto a los derechos humanos pueda hacerse desde el municipio, ¿no? Decíamos, desde cómo diseñamos la calle, desde cómo autorizamos una construcción. Piensen en cualquier función municipal que tengan, seguridad pública, construcciones, parques y jardines, mercados, transporte público. Todos ellos contribuyen a que podamos nosotros ejercer nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en una gestión municipal sin, que tenga este enfoque de derechos humanos, pues estaríamos contribuyendo. Si nosotros pensamos únicamente en la gestión municipal sin esta visión de derechos humanos, pues a lo mejor vamos a tener buenas administraciones que van a prestar servicios, pero les va a faltar el contenido, les va a faltar un poquito la idea de para qué estamos haciendo toda esta prestación de servicios, ¿no? Por eso es importante que nosotros con esta visión de una gestión municipal basada en derechos humanos, pues la reglamentación sigue siendo parte fundamental de las planeaciones de políticas públicas o de los diseños de políticas públicas de nuestros municipios, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos concretos como la pavimentación, no solo hablamos de una mejora vial, sino también eso nos da acceso a educación, a salud, a otros servicios. También promueve nuestra movilidad. Muchos otros derechos que nosotros ya podemos ejercer si tenemos un camino pavimentado, así no lo tenemos, ¿no? Parques y jardines, pues materializan nuestro derecho a la recreación, a un ambiente sano. A lo mejor nosotros lo recordamos de la pandemia, ¿no? Cuando nos obligaron a concentrarnos o nos obligaron a, a resguardarnos por el peligro que implicaba la pandemia, pues muchas veces empezamos a valorar este contacto social que de repente empezamos a perder, ¿no? La capacitación policial también previene abusos, discriminación y violencia institucional. En la medida en que nuestros policías tengan programas de capacitación, inclusive el programa rector del modelo de educación policial contiene un apartado de derechos humanos, ¿no? En la medida que pase eso, pues el policía va a ser más consciente, más respetuoso, va a ser pues hasta cierto punto más solidario con los ciudadanos y las funciones que con ellos esté desarrollando, ¿no? Y también el municipio como puente entre el barco constitucional y la vida cotidiana, ¿no? El municipio puede funcionar o el municipio es el ámbito, digamos, por excelencia que nos va a dar ese puente entre lo que dice la Constitución y lo que nosotros estamos visualizando, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que vimos del municipio y por qué llegamos. Ahora, rápidamente vamos a ver qué es el derecho municipal para cerrar con un pequeño ejercicio y ver si al final podemos dejar un pequeño espacio de preguntas, ¿no?
¿Qué son los derechos humanos? ¿No? Muchas veces nos han dicho, nos han preguntado, y es importante que tengamos nosotros una idea clara, ¿no? Son prerrogativas inherentes a la dignidad humana, ¿no? Es decir, son características, son posicionamientos, son posiciones que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Son de carácter universal, es decir, nos aplican a todos, ¿no? Y esos todos incluyen a los inmigrantes, a los que no tienen casa, a los que no tienen educación, a los que están bajitos, a los que están gorditos, a todos. Nos incluye a todas las personas por el simple hecho de que somos personas. Son inalienables e imprescriptibles, es decir, yo no puedo vender o renunciar a mis derechos humanos. Yo no puedo renunciar, por ejemplo, a mi derecho a libre tránsito. No. O sea, cuando hubo esta propuesta cuando pasamos por la pandemia, pues lo que hacían eran restricciones, pues para que fuera lo mínimo. ¿Por qué? Porque había una cuestión de salud, ¿no? Pero nunca hubo una cuestión de que no salgas porque una autoridad lo ordenó sin ningún motivo. La restricción fue que la movilidad se redujera al mínimo. Entonces, muchas familias, una persona salía a hacer las compras, otra persona se encargaba de hacer los quehaceres, en fin, nos organizamos de diferente forma, ¿no? Y que además están reconocidos en un ordenamiento jurídico nacional e internacional. Es decir, nuestra constitución nos dice que todos los derechos humanos que reconozca esa propia constitución, más los derechos humanos que México haya firmado en los tratados internacionales, ¿no? Entonces, ya sea en el ordenamiento nacional o en el internacional, todos forman parte de un bloque que se nos aplica y del cual estamos obligados. Hay tres principios, más bien, hay tres visiones de cómo podemos visualizar los derechos humanos, ¿no? Que son como perspectivas. El naturalismo dice que los derechos humanos son principios universales y prejurídicos, es decir, que existen independientemente de que haya un Estado o no un reconocimiento. Es decir, yo tengo derecho a la salud, aunque la Constitución no lo diga y aunque nunca lo hayamos firmado en un contrato. Por el simple hecho de ser persona, yo tengo derecho a la salud. Ese es lo que dice el naturalismo. El positivismo nos dice que adquieren existencia al ser positivizados, es decir, al estar reconocidos en una norma y que esta norma sea formalmente una ley o normativa. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si no hay una ley que respalde tu derecho, pues no tienes derecho humano. Y hay otras perspectivas que dicen que los derechos humanos constituyen también luchas históricas y políticas, ¿no? Y que ha derivado de esas luchas han nacido los derechos humanos, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, un caso que a lo mejor para quienes son abogados me van a entender más claro, para quienes no, trataremos de explicarlo, ¿no? Eh, la Corte, nuestra Corte en México, ha sacado una tesis que habla sobre el derecho de las personas, el divorcio incausado, ¿sí? ¿Qué es esto? Eh, Anteriormente, para que tú pudieras divorciarte en un matrimonio, tenía que existir una causa, es decir, porque había pues abandono de hogar, porque había alguna, alguna violencia, desgraciadamente, cosas así, o en su caso, porque ambas partes estaban de acuerdo en que si se cerrara o se terminara el matrimonio, ¿sí? Entonces, ahora, con esta tesis del divorcio incausado, ¿qué es lo que dice la Corte? Pues que a nadie nos pueden obligar a vivir o a convivir o a tener contacto con una persona con la que ya no queremos tener contacto, ¿sí? No es necesario que los dos estemos de acuerdo. Con que uno de los dos no esté de acuerdo es suficiente para poder deshacer el matrimonio, ¿no? Entonces, este desarrollo, esto se funda en un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Esta idea de que tú no puedes vivir amarrado, bueno, vivir vinculado jurídicamente por un matrimonio a una persona con la que ya no quieres tener relación,
implica precisamente esa idea. No está regulado en ninguna ley, no está positivizado, es decir, no está vigente, pero la Corte ha resuelto que nadie puede ser obligado, y pareciera un principio básico, ¿no? O sea, nadie te puede obligar a que sigas perteneciendo, que sigas conviviendo con una persona con la que ya no deseas convivir. Entonces, ese es digamos, es una visión naturalista de los derechos humanos. O sea, tú tienes derecho a que puedas decidir de tu vida lo que quieras, aunque no estés establecido en una norma, ¿no? El dispositivismo, por ejemplo, tenemos las, mm, el derecho a la vivienda digna, ¿no? Es decir, la Constitución habla de que todos tenemos que tener un derecho a la vivienda digna. Hay ciertas reglas, mecanismos que tenemos que activar para poder tener acceso a esa vivienda digna. Entonces, si nosotros somos empleados de un patrón que cotizamos en el Infonavit, pues en cualquier momento, cumpliendo los requisitos, podemos acceder a un préstamo para tener una vivienda digna, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio positivizado del positivismo, ¿no? Una visión positivista de los derechos humanos, es decir, cuando el derecho humano está arreglado y tú cumples las reglas. Y hay unos de perspectivas críticas, por ejemplo, las comunidades indígenas y su desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba durante muchos años? Las comunidades indígenas son parte de los pueblos originarios de nuestro país, son parte de la historia esencial de nuestro país, ¿no? Entonces, ellos tienen una forma de pensar particular, diferente, ¿no? Entonces, eso precisamente es una forma de cómo los indígenas visualizan el mundo, ¿sí? Por ejemplo, para ellos muchas veces la tierra no es solo un espacio geográfico como para nosotros. A lo mejor para algunos grupos indígenas, alguna población indígena, la tierra representa pues parte de su ideología, parte de su origen, de la tierra madre, de muchas de estas ideas que de repente nosotros, desde esta visión, podríamos llamarle occidental del derecho, pues muchas veces no visualizábamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pues ahora sí que el principal movimiento indígena que hemos tenido es en el 94 en los últimos años es con los zapatistas, ¿no? En donde ellos empezaron a luchar, se llegaron a ciertos acuerdos y se reconoció su derecho. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, la Corte, bueno, o al día de hoy, la Corte ha emitido muchas resoluciones donde dice, a ver, autoridad, si tú vas a hacer alguna obra pública que afecte esta parte de una comunidad indígena, que la comunidad indígena tiene una visualización o una idiosincrasia particular, debes primero de preguntarles, y estableció una tesis de lo que se conoce como consulta previa e informada. Tienes que preguntarles y decirles cuáles van a ser las consecuencias de esa acción que tú vas a hacer. Entonces, ahí nace la tesis de la consulta previa. Cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier política pública, cualquier obra pública, cualquier megaproyecto que tenga o que pueda afectar comunidades indígenas, primero se les debe de preguntar sobre cuál es lo que visualizan y ver si hay posibilidad o no de compaginar la visión que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio, sus, este, sobre sus recursos, sobre su entorno, con el proyecto que se pretende realizar. Porque si no hay esa compatibilidad, a lo mejor se pueden generar muchos problemas, ¿sí? Entonces, por eso les digo, dependiendo de cómo nosotros, o más bien, estas tres posturas son ejemplos de cómo hemos visualizado nosotros a los derechos humanos, ¿no? No necesariamente los derechos humanos tienen que estar en una ley, no necesariamente solo responden a la naturaleza del ser humano como personas, sino también responden a esta lucha social, a esta
dignificación de los pueblos originarios que se han tenido. Y así como están los pueblos originarios, podemos hablar de las personas con discapacidad o las personas discapacitadas, o podemos hablar no sé, de grupos en situación de vulnerabilidad, en fin, cualquier situación que busque. Entonces, estas tres percepciones son las que nos ayudan a tener un entendimiento completo de lo que pudieran ser o lo que pudieran considerarse los derechos humanos, ¿no? Entonces, es importante que las visualicemos para que no nos vayamos a casar con solo una de ellas y que al final del día, pues, podamos generar algunos otros elementos. Muchas gracias a Juan Pablo, ya por ahí nos compartió esta tesis de las cuales platicaba de la Corte, que nos habla acerca del divorcio encausado, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, dentro de esto, bueno, ¿cuál es el marco normativo internacional de los derechos humanos? Bueno, en 1948 se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 66 se firman los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 1969 hay una convención americana, solamente para el continente americano, sobre los derechos humanos, que es la que da nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en 2011, que esa es una de las reformas más importantes que se han dado en nuestro país, ya nos impone la obligación para todas las autoridades de estas cuatro obligaciones básicas de las que hablaremos más adelante, ¿no? Ya vimos que es la Constitución Política, el artículo primero y las leyes reglamentarias. ¿Cuáles son los principios básicos de los derechos humanos? Bueno, primero, es universalidad. A todas las personas sin distinción, ¿sí? Si nosotros vemos que una persona no le quieren respetar uno de sus derechos públicos, o sea, un derecho que yo tengo no se lo quieren respetar a otra persona, entonces ahí estamos rompiendo con el principio de universalidad. Interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo derecho me lleva a otro. No podemos hablar ni podemos construir de que sean derechos aislados, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo decir, ay, es que mi derecho a alimentación, no, espérate. El derecho a la alimentación combinado con el derecho a la información nos da las etiquetas que vemos el día de hoy que ponen en los productos. ¿Y eso a qué responde? A que lo menos que podemos saber como consumidores es ver qué nos estamos comiendo, qué le estoy metiendo a mi cuerpo para conservarlo. Ya esas etiquetas, ¿a qué me ayudan o a qué responden? A dos principios, al conocer los ingredientes y al proteger mi salud, porque yo así conozco qué me estoy metiendo y de qué manera eso afecta a mi salud. Por eso de repente nosotros vemos que tienen esas etiquetas de exceso de azúcar, exceso de sodio, etcétera. Precisamente porque eso. Entonces, no podemos hablar solamente del derecho a la alimentación, sino necesitamos hablar del derecho a la salud. Siempre los derechos humanos van a estar interconectados. Es muy difícil, es muy complejo el que podamos nosotros decir, únicamente vamos a hablar de este derecho. Es muy complejo. Siempre va a haber interconexiones entre los derechos humanos. Indivisibilidad, es decir, todos tienen la misma importancia, ¿sí? Es decir, los derechos tienen que respetarse en igualdad de condiciones. Hay ocasiones en las que haciendo ejercicios de ponderación podemos generar unos, podemos generar otros, pero siempre tendrán la misma jerarquía. Y progresividad, que cada vez tenemos que ampliar el ejercicio o hacerlos más efectivos, ¿no? Es decir, cada vez podemos hacerlo de manera más amplia, más general. Perdón, aquí Francisco me comenta, respecto a los pueblos indígenas y la prestación de servicios públicos conforme al 115 constitucional, ¿pueden los pueblos indígenas prestar los servicios directamente y no sean los municipios que los presten? Sí pueden. ¿Cuál es esta idea, Francisco? Mira, por ejemplo, hablemos del tema del agua, ¿no? Para muchos pueblos originarios, el agua no es simplemente un satisfactor o no es simplemente un elemento básico para su subsistencia. El agua, la tierra, el monte, el campo constituyen también parte de su idiosincrasia, de su religión, por así llamarlo,
de su forma de vida, de su cosmovisión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Cuando llegaron los españoles, aquí en México había muchos pueblos indígenas. Entonces llegan los españoles, hispanizan todo el país y pareciera que a los pueblos indígenas los destruyeron o ya no existieron, ¿no? Inclusive hay historiadores que así lo relatan. Sin embargo, ellos aquí ya tenían una forma de organizarse, ya tenían una forma de vivir, ya tenían una forma de ver hasta la religión. No todos los pueblos eran católicos, tenían diferentes deidades, diferentes formas de manejar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú eres, no sé, tú eres, vamos a decir, tú eres el gobierno del estado y quieres hacer una presa, pero para ellos la presa no implica únicamente la acumulación de agua, implica pues que el agua, su característica básica es de que corra, porque ellos están visualizando como el cambio, muchas otras cosas. O sea, tiene una visión, digamos, más, más como de deidad. Entonces, si tú llegas y únicamente te dedicas a explotar esa fuente de agua, pues para ellos el día que no exista, pues también les va a impactar en sus creencias, también le va a impactar en su propia identidad como pueblos indígenas. Entonces, no es propiamente que digamos, ay, ellos que lo hagan, no, sino se trata de que tengamos que respetar lo que ellos están haciendo. A lo mejor ellos siempre han explotado ese río de una manera muy particular para llegarse de agua. No quiere decir que la comunidad indígena a fuerzas tenga que hacer una explotación, potabilización o procesos muy tecnificados. Pero sí debemos, en principio, preguntarles. Y en segunda, cuando no sea posible, darles esa posibilidad, cuando no sea posible, digamos, quitárselos, darles la posibilidad de que ellos te ayuden o que ellos sean responsables de la prestación de ese servicio. Con eso, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pues cumplir con nuestra obligación del 115, pero también respetarle sus creencias, ¿no? No se trata así tan a rajatabla, así de que ellos ya se hagan bolas. No, 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 no. Lo que quiere o lo que busca esta disposición del 115 es respetarles esa naturaleza, esa visión, esa cosmovisión que tienen sobre un elemento, sobre sus recursos naturales, y a la vez también cumplir con la obligación que tienen de poder prestar los servicios públicos, ¿no? Entonces, lo que se busca es eso, tener esta visión y hacer empate, digamos, empatar ambas posiciones, porque no quiere decir que una gane y una pierda, sino se trata de ver cómo el Estado fomenta la prestación de servicios públicos, pero también cómo respeta de manera particular a esa comunidad esta visión o esta cosmovisión que tiene sobre su propio entorno, sobre sus propios recursos. No sé si más o menos resolví la duda, Francisco. Ahí sí puedes mandarnos un mensajito o alguna opinión, ¿vale? Entonces, en este en particular, por eso es importante cuando hablemos, ¿no? Entonces, en los reglamentos municipales, donde existan pueblos indígenas, debe contenerse una representación de ellos en los consejos. Bueno, es que, digamos, no hay una fórmula mágica, o sea, tenemos que hablar de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, eh, puedes crear un modelo especial para la comunidad que esté vigilado por comunidades indígenas. O a lo mejor, si eres una ciudad más grande que tiene otros internos, entonces sí que, sí tendrías a lo mejor que tener un representante, pero ya depende en cada caso, ¿eh? No quiero decir, no hay soluciones mágicas, lo que vamos nosotros aquí a ver, pues son estas visiones, pues para que ustedes empiecen a encontrar sus propias respuestas, pero de que les debemos preguntar y les debemos respetar, eso es a lo que nos obliga. Si la forma de respetarles ese derecho es poniéndoles a un representante indígena, yo lo pondría en duda. Inclusive sí me ha tocado ver algunas resoluciones de la Corte en donde con una simple representación no es tan suficiente, ¿no?
sino se trata de que realmente sea una consulta previa y, y informada, ¿no? Entonces, dependiendo de cada caso, ¿no? O sea, no te puedo decir en un solo eh, eh, que esa solución te va a servir, porque a lo mejor el tener un representante no te va a servir de mucho. Lo que quieres, o sea, no es posible que quieras que con un representante ya legitime decisiones que puedan afectar a su percepción de la comunidad. Entonces, híjole, es en cada caso, ¿no? Ahora sí que ahí sí, eh, ajá, está, exacto, tiene más que ver con acuerdos, con este respeto, más que con otra, con otra cosa, ¿no? Entonces, mucho lo que busca la Corte es respetarle su cosmovisión, ¿no? Bueno, bueno, ya hablamos, hay obligaciones, las obligaciones que tiene el Estado son mandatos jurídicos, es decir, no se trata de recomendaciones, o sea, o las cumples, nada de que, pues sí, medio las cumplo, ¿no? Derivan de la Constitución y de tratados internacionales, la Constitución es muy clara al decir que se debe de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. O sea, son 4 obligaciones generales, pero 4 obligaciones muy concretas y aplica, ahora sí como dice el chiste de la madre superiora, a todas, y dijo a todas, ¿no? O sea, a todas las autoridades, ninguna se salva. ¿Cuáles son estas obligaciones? Bueno, primero, la primera tiene que ver con respetar. Respetar, ¿qué implica en materia de derechos humanos? No interferir o no violentar derechos humanos, ¿sí? En el caso de una obligación de respetar es, como quien dice, sacar las manos, ¿sí? Proteger, no nada más, no nada más saco las manos y dejo de vulnerarlo, sino que te tengo que proteger para que un tercero no te vulnere tu derecho humano, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la propiedad es un derecho humano. Yo no puedo expropiarte sin causa de utilidad pública. Esa es la forma en la que yo tengo que respetar. A menos de que haya una utilidad pública, puedo expropiarte. Proteger, es decir, yo tengo que establecer mecanismos para que nadie te quite tu propiedad, para que no sea una ley de la selva en donde el más fuerte llegue y te quite la propiedad a la fuerza. Entonces, tengo que tener una policía, tengo que tener medidas preventivas, tengo que evitar que otros te vulneren. Garantizar. Yo tengo que establecer que en el caso extremo de que alguien te quite tu propiedad, tú puedas tener ejercicios para recuperarla, puedas ejercer tu derecho para recuperarla. Entonces, creo tribunales que te ayuden a utilizar la fuerza pública para que tú puedas recuperar tu propiedad. Y promover que se establece que además de una cultura del respeto, hablemos de mejorar su ejercicio. Es decir, a lo mejor está bien, ya te di todos los demás, pero pues tú no tienes dinero para pagar un abogado para que te ayude a litigar tu asunto. Entonces, te pongo representaciones gratuitas pagadas por el Estado, que son abogados del Estado, para que te ayuden a ejercer o a restablecer tus derechos humanos, ¿no? Entonces, quiero que nos queden muy claras estas 4 obligaciones, que las vamos a ver ahorita más adelante, que tienen, respetar es no violarte los derechos. Proteger es hacer que no nada más el Estado, sino cualquier persona externa no te viole derechos. Garantizar es darte los medios para que en el caso de que haya una violación de derechos, tú puedas regresar las cosas y recuperes tu derecho. Y promover es hacer en esta progresividad que lo ejerzas de manera más amplia posible, ¿no? Es decir, te voy a poner un defensor, te voy a dejar que haya un instituto de periciales que te ayude, en fin, muchas cosas para que tú, en caso de que te veas afectado por una situación de este tipo, puedas no nada más restablecerlo, sino también tener los medios materiales para poderlo ejecutar, ¿sí? Entonces, más o menos sí que aclaro estas 4 obligaciones que tenemos. Bueno, me voy a ir rápidamente porque ya se está acabando el tiempo. El método de desempaque. ¿Cuál es la finalidad del desempaque? Pues es
clarificar el contenido normativo, es decir, lo que dice la Constitución y lo que debemos nosotros, es cómo lo vamos a materializar, ¿no? Bueno, este método tiene ciertas partes, bueno, esto ya me lo voy a meter, mejor me voy a ir al ejemplo para que no nos... por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el derecho al agua, ¿no? En el caso de León, ¿no? Lo puse porque, bueno, yo vivo aquí en León. Primero, ¿de dónde deviene mi derecho al agua? Bueno, el artículo 4 constitucional lo establece como un derecho humano. Hay una observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y hay una característica básica que dice que nuestro derecho al agua tiene que ser suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. ¿Sí? Es decir, no nada más tenemos la característica donde viene, sino que ya nos da ciertas características, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en el marco internacional, pues ya tenemos el Pacto Internacional, la observación general número 15, en el nacional tenemos el cuarto constitucional, la ley de aguas, en el estatal, la ley de aguas para Guanajuato, y en el municipal, los reglamentos municipales de agua, ¿sí? ¿Cuáles son las características que debería tener? Primero, disponibilidad. Los tratados internacionales nos hablan que hay de 50 a 100 litros diarios por persona. Cobertura total en zona urbana y zona rural, ¿no? Por ejemplo, aquí pudiera ser, bueno, calidad. Hay una norma oficial de calidad donde dice que no tiene que tener patógenos ni sustancias tóxicas. Accesibilidad, es decir, que debe de existir toda una infraestructura de distribución, tarifas proporcionales al ingreso. Es decir, que quien más gasta, quien tiene más dinero, más pague por el agua. A quienes menos tienen dinero, menos paguen por el agua. Y aceptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas que consideren costumbres locales, es decir, que el agua pues nos llegue, que la podamos tomar y que si no sean rechazados ni por su olor, su sabor. Muchas de las veces pasa por los procesos y cumple con las normas, pero a lo mejor el olor o el sabor del agua no nos gusta. Entonces, ese también es un elemento. ¿Qué es lo que pasa en estos cuatro elementos? Una posibilidad en disponibilidad. Muchos de los gobiernos locales no prestan aguas en zonas de, irregulares, ¿no? O sea, aquellas colonias que una persona se agarró vendiendo terrenos en terrenitos, un terreno grande lo partió sin dar aviso ni nada, de repente el municipio se niega a llevarles agua. Ahí ya estamos incumpliendo con una obligación constitucional, ¿no? Porque el primer requisito es de que el derecho al agua tiene que estar disponible para todos, independientemente de si tu situación es regular o irregular, tú tienes derecho al agua. El Estado, o sea, o el municipio, tendría que estar pensando de qué manera te va a llevar el servicio de agua con independencia de tu calidad, ahora sí que tu calidad de la propiedad, si eres poseedor, si llegaste ahí porque llegaste, o sea, como invasor o algo así, el agua es un derecho fundamental que debe de ser respetado, ¿no? Entonces, ahí todavía tenemos un gran pendiente. La calidad, creo que muchos municipios le están echando muchas ganas y eso es una cuestión muy técnica. La accesibilidad también, las tarifas proporcionales. Muchas de las veces hay tarifas que no distinguimos entre las zonas que tienen dinero de las zonas que no tienen dinero. Muchas veces la tarifa es única sin tomar en cuenta estas condiciones de acceso, ¿no? A lo mejor una familia que tiene dinero, pues a lo mejor sí gasta agua porque se baña y demás, pero no es lo mismo que a lo mejor una familia que vive en una zona residencial, que el dinero pues no es su problema. Entonces, este tipo de situaciones también las tenemos que visualizar. Al momento en el que nosotros estemos construyendo un reglamento, a ese nivel de detalle tenemos que visualizarla. Nosotros tenemos que tener cuidado de poner disposiciones
que prohíban llevar agua a fraccionamientos irregulares, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor, yo sé, no hay el dinero, no hay la infraestructura, sale muy caro. Ok, a lo mejor el día de hoy no lo haces, pero de eso a que lo prohíbas, hay una diferencia. Y esa diferencia nosotros la tenemos que visualizar en los reglamentos al momento de estarlos haciendo, ¿sí? Por eso era importante darles como esta visión de que el contenido esencial de nuestra función municipal tiene mucho que ver con el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el día de mañana que nosotros empecemos a hacer reglamentos, tenemos que cuidar que no estemos vulnerando derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de, bueno, nos tocó un caso de aquí en el despacho, de una persona, es una señora que vive en una comunidad rural, y que tiene un predio en donde ella fue legataria, o sea, se lo, se lo heredaron sus padres, es el terreno que tienen todos, pero de impuestos le salen 5,000 pesos al año. En la disposición fiscal hay un dispositivo que dice que si ese terreno no representa una cuestión de salud pública ni nada, se le puede reducir la tarifa y pagaría 40,000 pesos al año, ¿no? Lo que pasó fue que durante el tiempo que duró la sucesión, pues nunca hubo algún representante legal para que pudiera hacer ese trámite y nunca nadie hizo ese trámite y el día de hoy le están cobrando los 500,000 pesos de cada año. Y bueno, pues a final de cuentas, el municipio no está tomando en cuenta, dado esta no discriminación o esta, digamos, perspectiva de género, que es uno de los derechos fundamentales de las mujeres, este, no está tomando en cuenta de que el predio nunca sufrió cambios, que fue una situación que fue ajena a la señora, o sea, la señora pues no es abogada, no es profesionista, es una ama de casa, bueno, no, de hecho trabaja pero por un salario mínimo al día y cosas así, pues nunca va a poder pagar esos 500,000 para poder hacerse del terrenito que le dejaron sus papás. Pero es algo imposible, o sea, la señora ni en 10 años, juntando su salario y no gastando nada, va a poder pagar lo que le debe al municipio. Y pues tampoco se trata de que la señora dilapide su patrimonio o el patrimonio que le dejaron sus padres por pagarle al municipio, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que visualizar al momento de estar estableciendo un reglamento, ¿no? Para cerrar, pues hablamos como el municipio es la primera línea, ¿no? Es el ámbito, la instancia más cercana a los ciudadanos, a la población, ¿no? Hay este enfoque de derechos humanos no es opcional, es una obligación. La Constitución ya nos obliga a que como autoridades tengamos que darle esa visión a todo lo que hagamos, esa visión de derechos humanos a todo lo que hagamos, ¿no? El desempaque, este desencuadre que ahí nos lo saltamos muy rápido, pues es un mecanismo que precisamente nos ayuda a cómo pasar de lo que dice la Constitución a acciones concretas y de manera particular a nosotros a reglamentos concretos, ¿no? Y por último, bueno, pues el reto que tenemos, el reto al cual nosotros nos estamos invitando y al cual queremos contribuir, pues es hacerlo que venga del reconocimiento que ya existe a hacerlos efectivos, cerrar esa brecha, ¿no? Que como lo dice la Constitución, nuestros particulares, nuestros ciudadanos, lo puedan llevar a cabo y puedan gozar ese ejercicio, ¿no? Entonces, pues, de mi parte, creo que es todo. Hasta aquí. No sé si hubiese alguna duda, alguien de nuestros compañeros. Perdón, Francisco Nava había escrito, pedirle a un servidor público sus informes y metodologías para cumplir sus funciones es vulnerar sus derechos humanos. Las preguntas sean debidamente fundadas, es vulnerarlos cuando no tienen la profesionalización. A ver, al servidor público, no. El servicio público tiene manuales, tiene funciones. O sea, digamos, esas funciones no son de mías como persona, no es parte de mi patrimonio personal.
Si yo soy el inventor de una patente, eso sí es mío. Pero si yo hago un manual para cómo hacer oficios, ese es un manual de la administración pública. Entonces, no es tanto pedírselo al servidor público, hay que pedírselo a la administración pública. Oye, dime los manuales, dime los informes que tienes en relación, ni siquiera con fulanito de tal, sino a lo mejor hablar de la coordinación de esto, la dirección de aquello, porque no se trata de ir en contra de personas, eso sí podría ser hasta intimidatorio, pero si nosotros vamos y se lo pedimos como autoridad que son, ahí sí no habrá ningún problema, ¿no? Sí, entonces, maestra Ifigenia, no sé si andes por aquí, si quieras dar algún aviso para nuestros compañeros. Bueno, creo que ya la maestra se equivocó. Bueno, pues, de mi parte, yo sé que todos van a ir a trabajar. Sí, siendo por aquí, Aquí le... Alejandro, más que no Ah, poder perdón. activar el micrófono de inmediato. Ah, perdón. Ningún aviso, maestro. Muchas gracias por tu exposición. Igual solamente recordarles a los participantes que estaremos pendientes de la siguiente sesión para que nos conectemos según las ligas del registro. Comentarles también por ahí hubo dudas sobre el tema de la asistencia. Como tú lo comentaste en el transcurso de la sesión, la asistencia se registra a partir pues ahora sí que valga la redundancia, a partir del registro con el correo electrónico en la sesión como tal. A todos, pues muchas gracias. Muchas gracias. Aquí nos comentan también si podemos pasar material, gráficas y demás. Aquí es pues prácticamente pregunta para ti, maestro, para identificar el mecanismo de hacer llegar material de consulta a los participantes. Sí, por ahí en el registro les pedimos un correo, les vamos a pasar una liga donde vamos a estar subiendo los materiales. Eh, en el registro somos muchos, entonces de repente es muy difícil estárselos mandando a cada uno, pero en manera automática. También les pido nada más de favor que chequen el nombre con el cual se registraron, porque ese es el que vamos a utilizar para sus constancias. Entonces, tengan en cuenta si somos 500 personas, luego estar corrigiendo uno por uno es muy complicado, ¿no? Entonces, nada más verifiquen que sí se hayan regado con su nombre completo, porque así es como va a aparecer en su constancia y que también, como decían algunos compañeros, se generen con la liga. Por ahí vi dos Hay, un, dudas más que ya se me subieron. hay una En mano relación. levantada de Joel Medrano. No sé si todavía guste participar, Joel. ¿Alguna pregunta, comentario? O no sé si Ah, tenía no sé si todavía está por aquí. Joel. No, ¿verdad? Yo ya no lo veo. O No. sea, ya no lo veo con la mano levantada, pero a lo Sí, mejor. pues bueno, sería todo. Estamos justamente cerrando en tiempo y forma con base a la convocatoria para los efectos de quedar en tiempo con ustedes. Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos en la siguiente sesión. Estaremos ahí pendientes de leer también sus comentarios para las sugerencias y demás. Bonito día, bonita mañana. Que estén todos muy bien. Gracias.